Vamos a arrancar ya rápidamente con las noticias y como primera entrevista vamos a charlar un poquito, ya que estamos en el contexto de las elecciones, próximamente el 22 de octubre, de política, de educación, de ciudad. Vamos a tocar varios temas y para lograr esta entrevista es que tenemos el orgullo y el agradecimiento de tener en nuestro estudio a Maru Bieli. Hola Maru, ¿cómo estás? Bueno, ella es legisladora porteña, docente, socióloga y candidata a ocupar nuevamente, a renovar en la legislatura porteña por un escaño ahí en Ciudad. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Yo la verdad que también estoy muy contenta. Nunca había venido acá al piso, sí me habían entrevistado vía Zoom, pero muy contenta de estar acá, la verdad, en este espacio, que es un espacio de lucha, de resistencia y de disputa por la construcción de la comunicación, así que gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, gracias. Bueno, para arrancar te queríamos preguntar, ¿qué balance nos podés hacer del gobierno de la ciudad de estos últimos años, ¿no? Digamos, algo medio sintético porque es largo, ¿no? Bueno, como bien vos decís, si uno tiene que analizar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es bastante difícil no hacerlo pensando en los 16 años que llevan gobernando. Claro, porque es todo un proceso entero, digamos, no son los últimos 4 años, no. Es un proceso entero, es un proceso que se inició con Mauricio Macri y sus primeros 8 años de gobierno, luego con Horacio Rodríguez Larreta y otros 8 años de gobierno, y la verdad es que, a diferencia de lo que quizás se puede pensar, el gobierno y los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta profundizaron una dirección que ya tenía el gobierno de Macri de la Ciudad de Buenos Aires, porque fueron en estos últimos 8 años cuando más tierra pública se vendió, cuando más concesiones se hicieron, y la verdad es que se profundizó un modelo pensado al servicio de los negociados de algunos pocos, ¿no? Ese modelo de privatización del espacio público, ese modelo que le quitó presupuesto a las áreas más esenciales de la Ciudad de Buenos Aires, como son educación y salud, un modelo que no vino a resolverle los problemas fundamentales a los porteños y a las porteñas, sino que incluso en algunos casos vino a agravárselos, porque hoy tenemos índices en la Ciudad de Buenos Aires que hablan de una gestión que se empecinó en favorecer, como les decía, el enriquecimiento de algunos sectores muy chiquitos, reducidos de la población en detrimento de las grandes mayorías, ¿no? Así que si tendríamos que caracterizarlo velozmente, yo diría que es un gobierno con muy poca sensibilidad y que se ha encargado justamente de priorizar los negociados de muy pocos. Ese es el proyecto que va a suceder si viene también Jorge Macri. Y bueno, digo, creo que no hay mucho matiz, ¿no? Podrían haber elegido algún candidato que sea de la Ciudad de Buenos Aires, prefirieron traer a un candidato que poco conoce de la Ciudad de Buenos Aires, que es el primo de quien fuera jefe de gobierno durante 8 años, y sin duda, yo lo vengo diciendo, lo demuestra la gestión de Vicente López, en donde Jorge Macri se encargó también de garantizar excepciones a la norma para que se pueda construir en más de 500 terrenos de Vicente López por fuera de la norma, beneficiando a ese sector al cual Jorge Macri viene a garantizarle los negocios a la Ciudad de Buenos Aires. Para eso lo importan, ¿no? Al primo de Macri. Pero bueno, yo creo que justamente por eso, porque ellos tomaron la decisión de tener ese candidato en la Ciudad de Buenos Aires, también a nosotros se nos abre una oportunidad muy grande en la próxima elección. Es lo que venimos viendo. En la calle me ven un poco despeinada porque venimos de volantear en La Boca y se nos largó a llover, pero estábamos ahí discutiendo con algunos vecinos y no nos queríamos mover. Lo que una escucha en la calle es que se empieza a caer un poco la careta de una gestión que muchas veces se encargó de desentenderse de cuáles eran sus responsabilidades, ¿no? Pasó mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires que los porteños y las porteñas no tenían individualizada en la figura de Larreta aquel que tenía que resolverle los problemas de transporte, los problemas de educación, los problemas de salud, el problema de acceso a la vivienda. Creo que lo que se logró con esta campaña, con Leandro Santoro y sus propuestas, y todo el trabajo que se viene haciendo desde la fuerza política en la ciudad, es que se visibilice qué implica gestionar la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además de las baldosas. Claro, ¿Qué implica gestionar la ciudad? Porque para algunas cosas uno escucha a un jefe de gobierno que se erige como gobernador, ¿no? Porque pide coparticipación, porque habla...
pero para otras, cuando le toca asumir lo que implica gestionar la ciudad de Buenos Aires, se desentiende de sus responsabilidades. Y creo que estamos en un escenario en el cual eso los vecinos lo tienen mucho más claro, saben que efectivamente es un modelo que les ha dado la espalda y no se ha encargado de tener políticas para resolver algunos de los problemas centrales. Yo creo que hoy, digo, más allá de que mi tema es educación, de que me dedico fundamentalmente a eso, por ser docente y por haber estudiado el tema, el principal problema que tienen los vecinos y las vecinas de la ciudad es el acceso a la vivienda. Es el acceso a la vivienda. Es el problema de inquilinos. El 40% de los vecinos de la ciudad son inquilinos y no hay ninguna política que tenga la ciudad de Buenos Aires para resolver este problema, que además te desordena la vida, porque si uno no sabe dónde va a vivir los próximos 2 años, probablemente le dificulte el resto de las cosas, ¿no? ¿Dónde manda a los hijos a la escuela? ¿En dónde se atiende? ¿Cómo se maneja con sus medios de transporte? Entonces, hay que empezar por tener garantizado el hogar. Y eso es un dolor de cabeza para la gran mayoría de los porteños y uno de los ejes centrales de nuestra campaña. Maru, ya que sos docente, me gustaría que nos cuentes un poquito, porque cómo está la cuestión de los colegios, que tanto problema hay, esto que mencionabas hace un rato de la baja de la subejecutación del presupuesto para la educación, sobre todo que ahora encima están demandando a los papás de los chicos y las chicas que estuvieron protestando oportunamente en los colegios por los problemas que había en los colegios, una demanda millonaria, una locura. Bueno, ¿nos querés contar un poquito cuáles son los problemas que tiene la educación? Sí, bueno, vos decías su ejecución es una realidad. El presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires destinado a áreas centrales de educación como pueden ser mantenimiento de infraestructura, además de que ya es chico, la ciudad lo subejecuta, es decir, no lo utiliza en esas áreas. Pero además, si uno ve la serie histórica, en los últimos 16 años, el presupuesto de educación bajó en 10 puntos. Y eso tiene repercusiones en la vida diaria de la organización de las escuelas. Vos mencionabas los reclamos de los chicos en las escuelas secundarias que se dio durante todo el año pasado. Problemas de infraestructura que hacen que, lo vimos a principio de año con el golpe de calor, hubo muchas escuelas en donde no se pudo empezar las clases porque no tenían ventilador, porque no tenían ventilación. Lo mismo pasa en invierno, horas y días que se pierden de clase porque las escuelas no tienen gas, porque no tienen calefacción. Cuesta pensar eso en la ciudad más rica de la Argentina, ¿no? Exactamente, la verdad es que habla del nivel de inhumanidad que maneja la gestión de la ciudad de Buenos Aires, porque las escuelas debieran ser espacios con el presupuesto que tiene la ciudad, que tengan el mejor equipamiento, que tengan una infraestructura de avanzada, y sin embargo son grandes y viejos edificios escolares de aquellos que pensaron efectivamente un modelo educativo en la ciudad de Buenos Aires, abandonados por esta gestión. Una de las principales demandas que tenían los estudiantes que reclamaban el año pasado era la calidad de las viandas escolares. El sistema de viandas escolares, que es uno de los grandes negocios que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque se ha encargado además de tercerizar todo el servicio de alimentación escolar, es un dato que para mí marca una gestión. Escuela nueva que se construye, que además son muy pocas, se hace sin cocina. Porque se piensa que no se cocina en la escuela como antes, claro, sino que la comida se traiga de afuera. Y como digo, yo creo, y es algo del sentido común, cuanto más lejos se cocina de quien va a comer, y cuantos más intermediarios hay, yo creo que baja la calidad del producto. Calidad, ¿no? Sí. Y lo que viene pasando en la ciudad es eso, es un sistema tercerizado con pocos controles a las empresas, son las mismas empresas que están hace 16 años, nada se modificó de ese sistema, incluso algunas empresas que han tenido denuncias por intoxicación de chicos en las escuelas que tienen multas irrisorias y entonces el servicio sigue como si nada. A esos estudiantes que se organizaron en sus centros de estudiantes, que hay que decir que es una ley que la ciudad tiene que respetar y promover que los pibes se organicen en centros de estudiantes, que presentaron notas frente a la gestión, en la supervisión, a la ministra, que llevaron adelante una enorme cantidad de medidas cuando los pibes debieran estar ocupados en su proceso de enseñanza. Y tomaron como última medida el reclamo de quedarse en sus escuelas para que alguien los escuche. La ministra de Educación de la ciudad no solo le mandó multas a sus padres vía Poder Judicial de 20 millones de pesos en algunos casos, sino que además le mandó la policía a la casa de los estudiantes. Pero digo, creo que es una marca de una gestión que se ha encargado de darle la espalda a la comunidad educativa, de escuchar las principales demandas y además
de entender que la educación pública es equiparable a pensar el servicio gratuito, como si lo público fuera sinónimo de lo gratuito. Entonces, mientras se cumpla la gratuidad, estoy garantizando la educación. Y lo público, la comida si es saludable o lo público para nosotros tiene que ser sinónimo de excelencia, claro, no de lo gratuito. Tiene que ser, me parece que incluso nuestro país tiene una historia y una tradición vinculada a la educación pública que, bueno, la ciudad de Buenos Aires debería poder ser emblema, ¿no?, de eso. Y para eso nosotros creemos que es fundamental recuperar la inversión. Porque uno puede decir, escucha en épocas electorales a muchos que dicen que la educación es una prioridad. Si nos fijamos, no hay ningún político, incluso aquellos que creen en que la salida es los vouchers, nadie niega. Todos afirman que la educación es lo más importante que tiene una sociedad, el alma de los... Bueno, el tema es que después las prioridades se ven en los presupuestos. Entonces, para nosotros, una de las medidas fundamentales a llevar adelante en la ciudad a partir del 10 de diciembre es la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo. Una ley que le devuelva a educación el 30% del presupuesto que supo tener antes de esta gestión, antes de estos 16 años, y que se ha ido deteriorando año tras año de manera sistemática, ¿no? Y con esa plata vos mantenés y ponés todas las escuelas en condiciones. Ponés las escuelas en condiciones. Nosotros ahí tenemos varias iniciativas, una batería de iniciativas que se tienen que llevar adelante si tenés recursos atrás. Un plan integral de infraestructura escolar para priorizar las escuelas que están en peores condiciones. La construcción de escuelas infantiles es una de las propuestas centrales de campaña de Leandro. La construcción de 100 escuelas infantiles distribuidas en toda la ciudad de Buenos Aires que garanticen que la puerta de entrada del sistema sea igualitaria y que todos los pibes y las pibas de esta ciudad tengan una vacante en el sistema público desde los 45 días. La ley de abordaje de la emergencia docente. Uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es que faltan docentes en las aulas. Hay pibes que pierden horas de clase todos los días en la ciudad, porque no hay quienes estudien para ser docentes en la ciudad. Y es un problema muy grave, muy grave. Nosotros creemos que hay que abordarlo con becas estratégicas, con articulación entre el nivel secundario y la formación docente, pagando las prácticas de los docentes en sus últimos años para que se puedan recibir. En definitiva, el abordaje y la transformación en materia educativa en la ciudad tiene que ser un vuelco de 180 grados. Nosotros somos la jurisdicción de todo el país, en donde menos escuelas técnicas se crearon desde que se sancionó en el año 2005 la Ley de Educación Técnico Profesional, que destinaba un presupuesto del Producto Bruto Nacional específicamente a las escuelas técnicas secundarias y a la formación técnico profesional en el nivel terciario. De las 24 jurisdicciones del país, la que menos creció fue la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, digo, cuando quizás algún distraído escucha y ve que hay una ministra que plantea prácticas porque cree que hay que vincular el mundo de educación con el mundo del trabajo, bueno, en verdad, si uno quiere fortalecer el vínculo entre educación y trabajo, tiene que fortalecer la escuela técnica y es lo que menos ha hecho esta gestión en la ciudad. Es decir, hablando ya bastante de política, ¿no? Ahora te quiero comentar, o mejor dicho, hacerte un par de preguntas que tienen que ver más con la cuestión de las elecciones. Sí. Estamos hablando de las elecciones. Sí, estamos hablando, ahora vamos a seguir. Porque la gran duda es cómo puede ser este avance terrible de la ultraderecha, cómo lo podés entender, cómo lo podés explicar que suceda esto. Bueno, varias cosas. Voy a tratar de ser breve igual, pero primero creo que estamos viviendo un escenario de dificultad económica en nuestro país, producto obviamente del enorme endeudamiento que nos dejó Mauricio Macri, que nos trajo muchos condicionamientos al gobierno de Alberto Fernández, más algunos errores que hemos tenido como gobierno, más los imponderables de la pandemia, la guerra y la sequía. Esa situación de inestabilidad económica, de dificultad económica, trae un escenario en el que hay una insatisfacción generalizada de la sociedad con la política.
Eso es así. Eso es una realidad. Y frente a ese escenario de insatisfacción de grandes sectores de la población con la política, y bueno, la gente no le pide tanta coherencia al vehículo que canaliza el enojo y la bronca. Y yo creo que es un poco lo que pasa con el fenómeno de Javier Milei a nivel nacional. Y creo que es lo que se expresó en las PASO, que creo que no quiere decir que sea lo mismo que se exprese en las elecciones No va a generales. ser un espejo de la primera vuelta a las PASO. Yo creo que las PASO funcionan como una gran encuesta nacional. Y creo que muchos de quienes fueron a manifestar su enojo mediante esa elección y vieron lo que sucedió después, ¿no? Y lo que pasó durante estos meses, no solo porque pudieron acercarse más a las propuestas de Javier Milei y conocer efectivamente qué es lo que está planteando y pudieron conectar esa idea, ese espejito de color vinculado a la dolarización con lo que implicó procesos de dolarización o llamados en nuestro país la convertibilidad en la historia de nuestro país. Creo que quienes pudieron profundizar y entender qué había detrás de esas lucecitas de colores atadas a algunos gritos desenfrenados de candidatos que logran canalizar el enojo y la bronca, entienden que efectivamente hay una propuesta política en nuestro proyecto, en Unión por la Patria, que está marcando un rumbo claro de cómo se sale de la situación en la que estamos. Creo que Sergio Massa ha sido muy claro. Nosotros no podemos negar que estamos ante una realidad muy compleja, ¿no? Incluso él dijo expresamente que agosto había sido el peor mes de los últimos 10 años de nuestro país para la sociedad. Pero creo que también hay un acierto en explicarle a la gente cuáles fueron las causas que nos trajeron a la situación en la que estamos, ¿no? Porque frente a un escenario electoral uno tiene que tener muy claro que, bueno, cuáles fueron las decisiones políticas que nos dejaron frente a esta situación económica que hoy estamos atravesando, padeciendo y tratando de redirigir. Creo que las medidas de los últimos 15, 20 días son una muestra de que lo que nos preocupa verdaderamente es que los trabajadores y las trabajadoras recuperen el poder adquisitivo de su salario, Lógico, sí. Que los jubilados le puedan ganar con sus ingresos a la inflación, que podamos tener un país orientado a la industrialización, a la producción de bienes, al agregado de valor a las exportaciones para efectivamente salir de la situación en la que estamos, ¿no? Y creo que tenemos muy claro y que hay muchos y muchas que ya lo tienen más claro, creo yo, que pudieron y que pudimos conversar y que nos estamos dando esa discusión para que en el mano a mano poder profundizar y discutir. Que ese enojo y esa bronca no nos puede hacer retroceder a los lugares en donde ya nos pasó a lo largo de nuestra historia, nos fue mucho peor como país y como sociedad, ¿no? Creo que ningún argentino de bien cree que efectivamente que flamee la bandera de Estados Unidos en la Casa Rosada en nuestro país, porque es un poco lo que están planteando a la hora de perder soberanía, es lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos. Así que en esa batalla estamos y yo creo que ahí la principal herramienta que tenemos es la conversación mano a mano en la calle con aquellos que pasan mucho tiempo en las redes sociales y que están muy enojados con la situación, y creo que ahí es donde hay que habilitar la conversación, la escucha y sobre todo las propuestas de cómo hacemos para salir de la situación en la que estamos. Claro. Ahí te traigo de vuelta a la ciudad. Sí. Me comentabas hace un rato que habías estado en el barrio de La Boca, Sí, repartiendo folletos, que la gente se estaba empezando a dar cuenta de lo que es el macrismo, el PRO en la ciudad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo para poder ganar las elecciones? Porque venimos de 16 años de esto, ¿no? Mirá, yo creo que si me preguntás a mí, nunca estuvimos tan cerca de ganar las elecciones, de ser una alternativa real para miles de porteños y de porteñas, que quizás como vinculado a la pregunta que haces vos, creen que el macrismo es una fuerza invencible, que llegó para quedarse, que esto es lo que hay y otra cosa no va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo, y efectivamente, como te decía, que Jorge Macri haya ganado la interna de Juntos por el Cambio, hace que haya un montón de porteños y porteñas
que no lo habían elegido en una primera instancia, que habían elegido a Martín Lustó. Y creo que muchos de esos que habían elegido a Martín Lustó, que en algunos casos puede ser por pertenencia partidaria, porque se reconocen como radicales, pero en otros casos era porque no querían votar un Macri directamente, claro, porque reconocen que ningún Macri a lo largo de la historia de nuestro país le resolvió ningún problema. Creo que hay muchos de esos y de esas que ven en Leandro Santoro una alternativa, porque además creo que en nuestro espacio se supo dar una estrategia que es la de salir a convocar a muchos. Digo, yo soy peronista, yo me reconozco como peronista, pero Unión por la Patria es más que el peronismo. Tenemos un candidato que viene de extracción radical como principal candidato a jefe de gobierno, pero además hay sectores que vienen de distintas procedencias políticas y que me parece que lo que nos une es una idea de ciudad que ponga en el centro a las personas y a los problemas de las personas. Y creo que además supimos tener una agenda de propuestas muy claras y concisas. No hablar de generalidades, de abstracciones, sino de efectivamente haber trabajado durante estos últimos años mucho, porque estas propuestas que uno ve hoy resumidas de gobierno son producto de un trabajo de muchos compañeros especialistas, militantes, que componen nuestra fuerza política, que entendió cuáles eran los principales problemas que tenían los porteños, ¿no? Si yo te digo, bueno, si te tengo que resumir cuáles son rápidamente nuestras principales propuestas, tienen que ver con, como te decía, la problemática de los alquileres. Nosotros tenemos un conjunto de medidas que creemos que la Ciudad de Buenos Aires, así como las grandes ciudades del mundo, han llevado adelante para resolver el problema de alquileres. La Ciudad de Buenos Aires también puede tomar. Tenemos que regular el alquiler temporal, tenemos que hacer algo con las viviendas que están vacías, que son un montón en la Ciudad de Buenos Aires y que tendrían que ser promovidas para que sean puestas se vuelquen al mercado de alquiler. No tenemos en la ciudad ninguna política de crédito hipotecario y para nosotros es sin duda una de las políticas que se tienen que llevar adelante, además de la posibilidad de producir un stock propio de viviendas, que hoy parece algo recontra lejano, pero que la ciudad tiene todos los mecanismos y los recursos como para poder hacerlo. El problema... ¿Qué es este stock de viviendas? ¿Qué significaría? Así, muy breve, por Muy favor. breve, que nosotros podamos, en algunos terrenos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, construir vivienda para ponerla y volcarla al mercado de alquileres. De esa forma, con un conjunto, digo, se pueden o construir viviendas donde no están o, como se viene haciendo con el microcentro, pensar que varios de los espacios que hoy se encuentran vacíos en el microcentro, si reciben ayuda del Estado, tengan como contrapartida volcarse al alquiler, con un precio regulado que nos permita, junto con otras medidas, como te decía, regular el alquiler temporal y demás, tratar de incidir en el precio de los alquileres que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que además está dolarizado, digo. Y la verdad es que las gestiones locales de las ciudades tienen que poder intervenir sobre eso, porque no estamos hablando de un mercado de la compra y venta de gorritos. No, estamos hablando de la vivienda, que es un derecho constitucional. Entonces, creemos que es uno de los problemas centrales. Y vos me decís, pero yo quizás te aburro, pero creemos... No, para nada, lo que sí tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir. Digo, el problema de alquileres, el problema de transporte, subte las 24 horas es una de las propuestas centrales, ¿no? Porque es un medio de transporte que además de ser sustentable, permite y permitiría que muchos vecinos y vecinas puedan llegar en horarios dificultosos que traen más problemas de seguridad a sus hogares, además de la extensión de la red que permite que Villa del Parque, Paternal, Barracas y tantos otros barrios estén conectados a la ciudad. Las escuelas, la construcción de escuelas infantiles y abordar el enorme problema que tenemos de padecimientos de salud mental de nuestra población, que no existe hoy en la Ciudad de Buenos Aires ninguna política acorde a la gravedad del asunto y creemos que ahí hay que poner y volcar recursos del Estado para resolverlo. Esas son algunas de las principales propuestas de Leandro Santoro, que no tengo dudas, yo estoy convencida de que el 22 de octubre nos vamos a meter en un balotaje después de 12 años como fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires y después la moneda está en el aire, ¿no? Porque veremos qué sucede, pero bueno.